Chicos, muy buenos días. Estamos con el aula de primer grado de secundaria en esta ocasión. Y bueno, el día de hoy vamos a presentarnos lo que es el tema número 5 de física elemental, ¿sí? De segundo bimestre. Vamos a desarrollar el tema del movimiento circular. ¿Ok, chicos? El famoso movimiento circular. Y es un poco diferente a lo que hemos estado viendo, ¿no? Con el MRU y el MRV. Chicos, muy bien. Iniciamos entonces. A ver, William, buenos días, ¿me escuchas? Sí, William, ¿me profesor. escuchas? Sí, ¿Puedes leer este primer concepto que es aquí de movimiento circular? ok. Es aquel movimiento que describen los cuerpos teniendo como trayectoria a la circunferencia. Así tenemos, por ejemplo, el movimiento de las agujas del reloj, la hélice de un helicóptero, el helicóptero, así como la trayectoria que describe un balde atado a una cuerda. Muy bien. Como lo acaba de mencionar su compañero, ¿no? El movimiento circular, chicos, su propio nombre lo dice, es aquel movimiento que describen los cuerpos teniendo como trayectoria a la circunferencia. Es decir, es ese tipo de movimiento en el cual un cuerpo ya no se mueve de forma recta, ¿no? Ya no se mueve de forma recta ni de forma uniforme, no. Ahora, ese es aquel cuerpo que se mueve en forma circular, como lo ven aquí en esta imagen. Un claro ejemplo es aquel, como cuando tenemos una pita atada a un balde y hacemos girar el balde, ¿sí? Ese movimiento que realiza es un movimiento circular. Otro de los ejemplos que indico aquí es, por ejemplo, las agujas del reloj. Las agujas del reloj es un movimiento circular el que realiza. Va yendo alrededor de lo que son los números, ¿no? Las hélices de un helicóptero, la forma como giran, por ejemplo, y así, ¿no? Sucesivamente, diversos ejemplos que existen. Chicos, ese es el movimiento circular que vamos a estudiar el día de hoy. Muy bien, antes de iniciar, antes de ver los ejercicios o todo, primero lo que tenemos que entender es qué cosas son algunos conceptos previos, ¿no? Que también vienen con lo que son algunas de sus fórmulas. Sí, chicos, por ejemplo, aquí tenemos en este primer concepto previo el punto que es un periodo. ¿Qué cosa es un periodo? Dice que el periodo es el tiempo que emplea en dar una vuelta, o sea, es el tiempo que demora un objeto en dar una vuelta completa, ¿sí? La fórmula que nosotros usamos aquí, ojo, el periodo se puede diferenciar porque se escribe con la letra T en una fórmula. La T significa el periodo y viene a ser el tiempo empleado sobre el número de vueltas que ha dado, ¿sí? Y la unidad en la que se va a expresar van a ser en segundos. Se va a expresar su resultado, ¿sí? El resultado siempre será expresado en segundos. ¿Sí, chicos? Muy bien. Luego tenemos lo que es la frecuencia. La frecuencia dice que es el número de vueltas o revoluciones, también se le dice a las vueltas, ¿no? Efectuadas en un determinado tiempo. Es la inversa del periodo. Es decir, la frecuencia viene a ser el número de vueltas entre el tiempo. ¿Sí, chicos? Entre el tiempo que se emplea. Y la unidad que se emplea aquí para poner la frecuencia son los hertz. ¿Sí, chicos? La hertz es la unidad que emplea el tema de la frecuencia. Por ejemplo, ustedes tienen, o los que tienen quizás esas radios antiguas, ¿no? Que tienen una ruedita que van cambiando de canal, ¿no? Cada canal, cada rayita expresa un hertz, ¿no? Una frecuencia, una señal, se podría decir en el aire, ¿no? Es ahí donde esta magnitud es lo que lo va a diferenciar. ¿Sí, chicos? El número de vueltas sobre el tiempo. También tenemos lo que es la longitud de un arco. ¿Qué cosa es la longitud de un arco? Dice que es una porción de la circunferencia. Ojo con esto, chicos. ¿Sí? Podemos diferenciarla por la letra S, ¿no? La letra S. Todo esto es la longitud de un arco. Y la unidad en la que se va a representar esta longitud es en metros. ¿Sí, chicos? La longitud de arcos siempre se va a expresar en metros. Ahí también tenemos que
este ángulo θ viene a ser el desplazamiento angular, ¿no? Cuánto ha avanzado este objeto o esta figura, ¿no? Cuánto ha avanzado desde este punto hasta este punto, por ejemplo. ¿Sí? R viene a ser el radio de la circunferencia, o sea, la distancia que es desde el punto central hacia el objeto. ¿Qué distancia hay? Ese viene a ser el radio. ¿Sí? Y para allá, pues, la longitud de un arco multiplicamos lo que es el ángulo, el desplazamiento angular, multiplicado por el radio. ¿Sí, chicos? Ojo con estos temas, ojo con estas fórmulas. También tenemos, como para agregar, otras unidades de la frecuencia, ¿no? ¿En qué otras unidades se puede expresar lo que es la frecuencia? La frecuencia también se puede expresar en lo que son revoluciones por segundo, ¿no? El RPS, ¿no? Revolución por segundo. Dice que un RPS, ¿no?, equivale a una revolución sobre un segundo. Ya saben que una revolución es una vuelta. ¿Sí, chicos? También tenemos lo que es el RPM, ¿no?, que es una revolución por minuto. Un RPM equivale a una vuelta en un minuto, chicos. ¿Ok? Ojo con estos detalles. ¿Sí? Muy bien. También tenemos aquí lo que es la velocidad lineal. ¿Sí? La velocidad lineal. Dice que expresa la rapidez con que recorre una posición de la circunferencia. ¿Sí? Es la rapidez, dice, con la que recorre una posición de la circunferencia. Es decir, ese objeto, ¿con qué rapidez está avanzando, ¿no?, alrededor de su circunferencia? Para hallar esa velocidad con la que está avanzando, se emplea la siguiente fórmula. 2pi multiplicado por r, que saben que es el radio, todo sobre t, que es el periodo. ¿Recuerdan lo que vimos al inicio? T iba a representar lo que es el periodo, como lo ven acá. ¿Sí? Ya sabemos que cuánto es lo que equivale al periodo, ¿no? El tiempo empleado, el número de vuelta. ¿Sí? Esta velocidad va a ser representada por 2pi multiplicado por el radio, todo sobre t. O también la velocidad inicial se puede emplear mediante esta fórmula, ¿no?, que es W, que viene a ser la velocidad angular. Ahorita les voy a explicar qué cosa es, ¿no? La velocidad angular multiplicada por el radio. ¿Sí? Esta multiplicación me resulta la velocidad lineal. Ojo, la velocidad lineal también se le llama velocidad tangencial, ¿sí, chicos? Porque es una velocidad que va hacia que va poniéndose en el borde de la circunferencia. Y bueno, como toda velocidad, esta se expresa en lo que son metros por segundo. ¿Sí, chicos? Como lo dice aquí, la velocidad lineal o tangencial se expresa en lo que son metros por segundo. Muy bien, tenemos aquí lo que es la velocidad angular, ¿no?, que se representa por la letra W. La velocidad angular dice que es el ángulo recorrido en cierta cantidad de tiempo. ¿Sí? ¿Cuánto avanzó? ¿Cuánto fue el ángulo que avanzó? Pero en una determinada cantidad de tiempo. Y su fórmula para hallarlo, ¿no?, es la velocidad angular es igual al ángulo θ, o sea, al desplazamiento angular, al ángulo que avanzó, ¿no?, todo sobre el tiempo en dar una vuelta, o el periodo. ¿Sí, chicos? También, ojo, también se puede expresar de esta forma, o emplear esta fórmula, que es 2pi multiplicado por el número de vueltas, todo sobre t, o el tiempo. ¿Sí, chicos? Ojo con estas fórmulas. Ya cada una de estas, la velocidad lineal y la velocidad angular, tienen dos fórmulas en las cuales podemos usar cada uno de ellos. La unidad de la velocidad angular son los radianes por segundo. Ojo con esto, ya no son los metros por segundo, sino los radianes por segundo. Y se escriben así, rad sobre s. ¿Sí, chicos? Ahí están las características que ya habíamos visto. Ojo con estos detalles que muchas veces vamos a tener que emplearlos al momento de resolver algunos ejercicios. Vayan diferenciando más que todos los nombres, ¿no?, las velocidades, el periodo, la frecuencia. ¿Con qué es lo que se trabaja en este tema, pues, de velocidad, de movimiento circular? ¿Sí, chicos? Acá tenemos una relación que se tiene entre la v, que es la velocidad lineal o tangencial, y la w, que es la velocidad angular. ¿Qué relación existe entre estos dos? ¿No? Lo que acabamos de ver hace un momento.
Dice que la velocidad lineal o tangencial va a ser igual a la velocidad angular multiplicada por el radio, o R radio. Como una pequeña reseña se podría decir. Miren esto. Traslación y rotación. La Tierra dice que está en rotación alrededor de su propio eje. El eje es esta línea invisible que atraviesa la Tierra, ¿sí? Y que es, la Tierra gira alrededor de ese eje como si fuera pues una bolita girando alrededor de un palito, ¿sí? Dice, y en traslación respecto al Sol, ¿sí? Al Sol, es decir, así como la Luna gira alrededor de la Tierra, ¿no? La Tierra, de la misma forma, gira alrededor del Sol, ¿sí? Ese movimiento se llama traslación. Pero cuando la Tierra se mueve sobre su propio eje, ¿no? Se le llama rotación. ¿Sí, chicos? Dice que la Tierra describe la trayectoria circular alrededor del Sol. Así es, describe. ¿Por qué? Porque está realizando un movimiento circular alrededor del Sol. Por eso que dice que la Tierra describe su trayectoria. A ver, tenemos lo que es el movimiento circular uniforme, el MCU, ¿no? El movimiento circular uniforme. A ver, chicos, a ver, ¿quién puede leer este concepto? A ver, Ítalo, ¿me escuchas? Sí, profesor. ¿Puedes leer ese primer concepto del movimiento circular uniforme? Ok, profesor. Es aquel movimiento en el cual su trayectoria es una circunferencia y el valor de su velocidad, rapidez, permanece constante. Muy bien. Como lo acaba de mencionar su compañero, chicos, el movimiento circular uniforme dice que es el movimiento en el cual su trayectoria es una circunferencia y el valor de su velocidad, o su rapidez también se le conoce, permanece constante, o sea, su velocidad es constante. Así que recuerdan el tema de movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad era igual, ¿no? Al inicio y al final. En este caso es lo mismo. La velocidad va a ser la misma cuando el móvil inicia, cuando está a la mitad y cuando el móvil termina, o cuando termina de dar una vuelta. Va a ser la misma velocidad. A eso se le llama movimiento circular uniforme. Aquí tenemos una pequeña fórmula que podemos tener en cuenta. Dice que el número de vueltas es igual al ángulo, ¿no? Al ángulo θ que se ha formado sobre 2pi. ¿Sí, chicos? Sobre 2pi. A ver, la aceleración centrípeta. ¿Qué cosa viene a ser eso? A ver, Farid, ¿me escuchas? Farid Surca. Sí, profesor.